Muy buenas tardes, amigos televidentes. Bienvenido otra vez a su programa Actualidad Fiscal, Tecnológica y Financiera. En la tarde de hoy tenemos una invitada especial. Tenemos la participación de la maestra Edita Rodríguez, quien es economista, ex funcionaria de diferentes instituciones públicas y además alta funcionaria de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que vendrá a tratar con nosotros diversos temas. Primero, respecto a lo que son sus capacidades y competencias como economista, temas relacionados con los impuestos sucesorales, la reforma fiscal y sobre todo la parte académica. Buenas tardes, Edita. Buenas tardes, mi querido Nicolás. Gracias por esta invitación que valoro tanto. Y me siento muy, pero muy complacida de estar aquí. De verdad. Muchísimas gracias, Edita. Pues bien, Edita, sabemos que además de tus funciones como docente, tú has ejercido tu profesión de economista en diferentes instituciones, sobre todo en la Dirección General de Impuestos Internos. Y sabemos que estuviste al frente de un área que tiene que ver con el tema de lo que son los impuestos sucesorales. A raíz de que recientemente se sometió al Congreso y de hecho el Senado aprobó el pasado mes de julio una nueva ley de sucesiones y donaciones. ¿Qué tendrías tú que decirnos con respecto a este tema? Bueno, fíjate, Nicolás, el impuesto sucesoral ha sido históricamente tema de debate, no solamente en República Dominicana, por una serie de aspectos e implicaciones que tiene. Y sobre todo porque ya desde Europa, el viejo mundo, hace tiempo que en muchos países se planteó la necesidad de que fuera eliminado. En el caso de República Dominicana, como tú acabas de decir, el 9 de julio pasado, el Senado aprobó, fue conocido ampliamente y aprobado la eliminación del impuesto sucesoral, aunque la parte de la donación, porque pues, recuérdate que es impuestos, sucesiones y donaciones. Correcto. Y aunque son dos aspectos diferentes, están incluidos en un solo impuesto y pertenecen a lo que son los impuestos sobre la propiedad. Ahora bien, el fundamento que tuvo el Senado para aprobar la eliminación del impuesto sucesoral, aunque no así el de, vuelvo y digo, el de donaciones. El de donaciones, porque el de donaciones se mantiene inclusive con la misma tasa, un 25%, está fundamentado en muchos aspectos. Uno de ellos es meramente de tipo social. O sea, y es quizás uno de los elementos fundamentales que se ha tomado como base, y es que el impuesto sucesoral es un impuesto que de alguna forma grava dos veces, sobre todo a quien ha cumplido en vida sus obligaciones tributarias. Por ejemplo, aquella persona que fallece y que obviamente, ¿verdad?, su masa sucesoral se transfiere a sus deudos, a sus familiares, pues entonces ya si la persona pagó, por ejemplo, el IPI, la transferencia de ese bien, cobrarle nuevamente el 3% de la masa total, porque no es de la vivienda, es de todo. Ahí incluye los bienes muebles e inmuebles, incluye los instrumentos financieros, como también cualquier tipo de ahorro, todo lo que esa persona adquirió en vida y que se le transmite a su deudo, pues va a pagar. Entonces, uno de las bases, precisamente, o de los elementos, ¿verdad?, que se tomó como base de la discusión, es precisamente el hecho de que es un impuesto que históricamente se convierte en una forma doble de gravar, pero también en el hecho de la dificultad para el cálculo, que no es solamente República Dominicana, porque hay que decir que tiene una serie de implicaciones en tanto que, como tú entenderás, se suma totalmente la base sucesoral, lo que es la masa, y entonces luego de unas deducciones de los gastos de última enfermedad, de los gastos, por ejemplo, del funeral, entonces a ese total se le calcula el 3. ¿Qué ha pasado en República Dominicana? Que muchas familias sencillamente tienen que vender sus propios bienes para poder pagar el impuesto. Pero además, uno de los elementos también que el Senado discutió el 9 de julio pasado es que en la República Dominicana hay cerca de 75,000 familias que se han visto afectadas no solamente por tener que vender parte de los bienes que heredaron,
Y sobre todo, algo que mucha gente quizás recordará, que hemos visto en los últimos años, y es la gran cantidad de personas fallecidas que sus familiares no han iniciado el proceso del pago de los impuestos. no, y sobre todo de cobro de lo que eran los fondos que tenían las AFP. Pero ¿qué se identificó? Que muchos sí lo saben, pero entonces cuando van a buscar el dinero de la AFP, que le dicen tiene que pasar por impuesto interno y pagar el impuesto sucesoral, resulta que muchas veces lo que van a recibir es menos que lo que tendrían que pagar, porque además es un impuesto que por las implicaciones casi siempre la familia tiene que recurrir a un abogado, o sea que es un costo adicional, que aunque una persona, a menos que uno tenga conocimiento de cómo se maneja el trabajo en la Dirección de Impuestos Internos, y sobre todo que le dé seguimiento a la operatividad de esta entidad y a los tiempos, pues muchos también tienen que pagar a un abogado. Y por eso vemos que todavía un abogado o un asesor fiscal. O un asesor fiscal, ¿verdad? Que de 58,000 fallecidos que tenían cuentas activas en la AFP, apenas 2.600 y tanto habían familiares, ¿verdad? Habían recurrido. Habían reclamado la pensión. Pero muchos de esos no era que no lo sabían, fue que cuando iban a la AFP le decían que tenían que hacer una declaración, entonces preferían mejor perder los fondos que no tener que hacer la declaración. Ok, bueno, si bien es cierto que el Senado aprobó este proyecto de ley que elimina el 3%, que es lo que está pagando ahora las sucesiones, no es menos cierto que ha recibido muchas críticas, Edith, ya que, por ejemplo, organismos como la OCDE, contrario a eliminar o reducir el impuesto sucesoral, lo que está reclamando y está recomendando que se haga es un porcentaje progresivo, que en la medida de que los bienes sean de menor valor, menor cuantía, pues pague menos o se le ponga un tope, porque ahora mismo la parte que queda exenta en asuntos de impuestos sucesoral es menos de 4,000 pesos, porque recuérdate que esta ley, que es la 2569 del año 1950, o sea que tiene 74 años. 74 años, así es. Y muchos países, principalmente de Europa, este impuesto representa un porcentaje sumamente importante, no solamente en las recaudaciones fiscales, sino también inclusive en el Producto Interno Bruto. Entonces, ¿cuál es tu opinión con respecto a que se elimine el porcentaje de impuestos sucesorales o que se adopte o quizás una medida como la que recomienda la OCDE? Mira, dos cosas tú has tratado. Voy con la última. Primero, se ha planteado no solamente la progresividad del impuesto sucesoral, también se ha planteado que sea solamente exento para las familias que han en vida, o sea, los de cuyos, como se dice, ¿verdad? Los fallecidos, que en vida cumplieron sus obligaciones. Ahora, ¿cuál es el problema? Y creo que quizás que ese ha sido de alguna forma la motivación del Senado, que cuando tú buscas, es cierto que puede convertirse de alguna forma la eliminación de este impuesto en un canal para que grandes fortunas de personas, ¿verdad?, que se transfieran sin el pago de los impuestos. Pero lo cierto es también que en este caso lo que tenemos que pensar es la gran cantidad de familias pobres de clase media que apenas tienen, ¿verdad?, sus casas, bienes, que sus hijos no van a poder transferirla, que no van a poder ponerla a su nombre por efecto de este proceso y de este impuesto. Entonces, sobre la otra parte, la otra parte fue... Que si estás de acuerdo en que si se elimine o se haga progresivo el tema. Sí, bueno, en ese caso te decía, eso es parte de lo que se podría discutir. No, pero tú me decías sobre el caso internacional. Bueno, que en el caso de la OCDE, ¿verdad? Sí. Ha estado recomendando que específicamente ese impuesto, en vez de eliminarse, lo que debe establecerse incremento a través de tasas progresivas. Tú hablabas también era del sacrificio fiscal. Correcto. Ok, sí, realmente en Europa y en muchos países, creo que hay una tabla por ahí, me gustaría que la presenten, realmente es un gran porcentaje. Inclusive hay países como Japón
que es prácticamente casi un 60%. Ahora, en el caso de República Dominicana, no. Y te voy a explicar por qué, Nicolás. Porque el impuesto sucesoral en República Dominicana apenas es menos de un 2% del impuesto total a la propiedad. Y cuando vamos al total de impuestos recaudados, es menos cero, de 0.015. O sea, real y efectivamente el impacto no es tal. Es un impacto de 1.000 millones y tanto al año, un impacto muy mínimo frente, por ejemplo, a lo que son los impuestos sobre la propiedad. Entonces, el sacrificio fiscal en República Dominicana no es que no sea importante, porque al final realmente el Estado necesita, y en momentos como ahora, que se está hablando inclusive de una reforma fiscal. Claro, hablar de eliminar también un poco contraproducente. Pero el sacrificio aquí no es tal como otros países. ¿Por qué? Porque Europa y los países más desarrollados, precisamente fundamentado en el principio que tú planteabas, de la transmisión de grandes fortunas, ha mantenido porcentaje alto. Pero en el caso de República Dominicana no es tan significativo el aporte de este impuesto, no. Pero tomando en consideración, Edita, que se está en proceso de una reforma fiscal, el gobierno necesita más recursos para enfrentar principalmente el tema de los intereses de la deuda y las inversiones públicas que tiene que hacer el gobierno. Tú hablas de que se va a desmontar o se va a eliminar un impuesto que, si bien es cierto, beneficia a la clase media, pues no es menos cierto que los mayores beneficiarios serían las clases más pudientes, ya que son los que van a recibir el mayor beneficio al momento de que ese impuesto se desmonte. En lo particular, yo entiendo que lo que procedería es aumentar la exención a un monto más o menos razonable que permita a ese gran grupo de contribuyentes, clase media baja, que actualmente, como tú misma planteabas, se han visto en la obligación de tener que vender esos mismos bienes para poder pagar esos impuestos, y que entonces después de esa exención, de ese tope, se comienza entonces una tasa progresiva, quizás no llegara como están los países de Europa, que llega hasta el 70%, sí, claro. pero sí que pudiera llegar a un 5, un 10%, porque entiendo que hay muchas familias que tienen grandes cantidades de bienes y que al momento de hacer esas transferencias sería contraproducente que no tuvieran que pagar nada. Por eso te decía que hay muchas variantes. O sea, y una de ellas es precisamente que solamente se le exonere a quienes en vida han cumplido sus obligaciones tributarias. Entonces, esa también es otra propuesta, que sea progresivo en la medida del monto de masa sucesoral que deje el fallecido. Pero vuelvo y te comento, creo que eso se va en el orden de la gran cantidad de familias que no han podido poner los títulos a nombre de los sucesores y de la situación que genera, pero sobre todo con el problema del cálculo. Creo, Nicolás, que ahí también la simplificación, facilitar el proceso, porque ese otro elemento importante, el tiempo que tarda la DGI para decirte a ti cuánto tú tienes que pagar. O sea, es bueno, un pues proceso. No sería el procedimiento del cálculo, es el procedimiento de responder a esas gran demandas de solicitudes que hay. Ciertamente la DGI debe abocarse, Edita, a todo un proceso de transformación, porque recientemente decía el presidente de la Suprema Corte de Justicia que ellos han logrado tener un 0% en tema de lo que es retraso o moras judiciales. En la DGI eso es impensable. Hay casos en DGI que están en la parte administrativa que tienen 3 y 4 años y no te dan respuesta. Entonces, yo sí creo que habría que cambiar el procedimiento para el cálculo del impuesto, que eso sea de forma más expedita, que la DGI pueda dar respuestas más ágiles a esas solicitudes. De hecho, según como está establecido en la ley, las personas que van a recibir esas sucesiones tienen que someter su declaración dentro de los 90 días. Claro. Si por una razón u otra no se puede someter... O sea, tiene 30 días y puede someter 2
Primero 120 días y luego si no puedes te dan entonces una prórroga de Una 60 prórroga, exacto. y una última y tercera prórroga que es de 45 días. Pero lógicamente, como te planteaba, hablar de eliminar un impuesto que genera recursos al Estado en una época, en un momento donde se requiere que las recaudaciones se han aumentado, entiendo que sería contraproducente. Bueno, yo es lo que te digo, eso va, si de eliminarse, sencillamente República Dominicana lo que haría es tomar el mismo camino de muchos países donde ya hace tiempo que no existe. Y por ejemplo, el caso, porque hay muchas modalidades, hay países donde se ha eliminado y otros donde se ha puesto tope, donde es progresivo, pero se pone un tope, por ejemplo, mayor de un 10. Una exención. Y en otros países, inclusive, como el caso de España, que lo ha dejado a los diferentes, por ejemplo, no los diferentes estados. Sí, los diferentes estados. Una o cosa ciudades. es Valencia, una cosa es Extremadura. Entonces, hay muchos de ellos que han sido eliminados, en otros tiene una combinación. O el caso, por ejemplo, de Australia. Australia igualmente tiene un impuesto un poco diferente, una tasa diferenciada. Pero la cuestión es que esta multiplicidad de situaciones que vemos en varios países nos dice a nosotros que efectivamente hay un interés y hay una inquietud frente a este impuesto y de que en verdad la República Dominicana no puede sustraerse a esa discusión. Sobre todo visto, como te digo, la gran cantidad de familias que tienen situaciones que no han podido regularizar esos bienes. Sus títulos, claro, porque por el proceso, porque muchas veces tienen que vender sus propios bienes para poder entonces pagarlo. O sea, creo que esa discusión, que eso debe ser sujeto de mayor discusión y entiendo que ver también otras experiencias, ver cómo se podría hacer una propuesta combinada. Claro, y sobre todo, Edita, que entiendo que esa gran cantidad de personas que no han podido transferir esos bienes que heredan de sus parientes, más que por el porcentaje, es por el procedimiento que tiene la DGI para el cálculo del mismo. Edita, en todos estos días se ha estado tratando el tema de la reforma fiscal. Finalmente, el presidente de la República retiró el proyecto que había sometido al Congreso. Nos gustaría que tratemos ese tema después de esta pausa comercial. Volvemos ahora.